Vamos a sumergirlos de lleno en este desglose. Hoy exploramos un marco de trabajo fascinante extraído de las enseñanzas de John Paul Jackson, los 3 pilares del ministerio revelatorio. Básicamente, la idea central aquí es que los dones espirituales o talentos extraordinarios no pueden, o más bien, no deben existir en el vacío. O sea, para que cualquier habilidad sea realmente efectiva y no se desmorone a largo plazo, necesita estar sostenida por 3 cosas fundamentales: la comunidad, un carácter a prueba de balas y un proceso de maduración. Es una estructura pensada literalmente para replantearnos cómo se sostiene de verdad una vocación. Bueno, para que sepas por dónde vamos, aquí está nuestro mapa de ruta. 1. Los fundamentos. 2. El primer pilar, la iglesia. 3. El segundo pilar, el carácter personal. 4. El tercer pilar, la maduración de los dones. Y 5. Cerraremos con un contraste súper interesante entre Sansón y Samuel. Empecemos por el principio, los fundamentos. Fíjate que para entender por qué estos pilares importan tanto, primero hay que entender el problema de raíz. Culturalmente, nos encantan los títulos, ¿verdad? Perseguir nombres rimbombantes y destacar en solitario tiene un gran atractivo, pero el material nos advierte que cuando tu enfoque es el título, casi automáticamente nace una sensación de derecho, orgullo y ego. Empiezas a exigir que otros te sirvan. Sin embargo, si cambias el chip y ves tu llamado como una función, la cosa cambia por completo. Lo pones al mismo nivel de cualquier trabajo voluntario y humilde, como barrer los pasillos o organizar el estacionamiento. Al final del día, todas estas funciones tienen exactamente el mismo valor: el servicio. Y así llegamos al primer pilar, la iglesia, o mejor dicho, la comunidad. Aquí se nos propone un cambio de perspectiva radical. En lugar de caer en la trampa de esperar que toda la comunidad gire en torno a los talentos de uno, la pregunta clave debería ser: ¿dónde encajo yo en esta estructura? Para ilustrar esta interdependencia, el autor usa una analogía un poco gráfica pero brillante, la del globo ocular. Imagínate un ojo. Si lo sacas de su cuenca, puede estar perfecto, pero no tiene forma de comunicar lo que ve, o sea, no tiene voz. Ahora, si lo pones en la cuenca, pero no lo conectas a nada, pues solo ocupa espacio. Pero, y aquí viene lo bueno, cuando se conectan los músculos, gana visión multidimensional, y cuando se conecta a los conductos vegrimales, recibe protección y se nutre constantemente. Un talento aislado simplemente se marchita, pero conectado a un ecosistema, cobra vida. Lo que nos lleva al siguiente nivel, el segundo pilar: el carácter personal. El núcleo de esta filosofía es súper claro. Un talento increíble, sin un carácter ético que lo respalde, es como construir un rascacielos sobre arena. Eventualmente se va a caer. Piensa en lo que pasa bajo presión. Durante una crisis o en épocas de estrés altísimo, el talento natural tiende a encogerse. A veces hasta desaparece temporalmente. Pero, si hay un carácter sólido, este actúa como un ancla. De hecho, el carácter se fortalece y resiste esa presión. Si toda una identidad se basa solo en lo que uno sabe hacer, el estrés la va a quebrar. El carácter es lo único que queda de pie cuando todo lo demás cede. Y para lograr ese nivel de resistencia, entra en juego un concepto llamado purga. Suena un poco intimidante, pero no es un castigo. Es un proceso absolutamente necesario para quitar de en medio la arrogancia, el orgullo y esas fallas profundas que todos tenemos, para poder cumplir un propósito mayor. El análisis cita la antigua historia de José. Antes de ser un gran líder nacional, tuvo que pasar por años de dolorosa purga en prisión para sacudirse la arrogancia de su juventud. Sin esa etapa tan dura, su inmadurez habría saboteado su propio futuro. De hecho, hay una especie de regla de oro en todo este proceso. Cuanto más alta es la montaña, más profundo tiene que ser el valle. Y cuanto más ancho es el valle, más amplia será la influencia. Es una manera fascinante de ver los tiempos difíciles. Esos valles oscuros, dolorosos, llenos de desafíos, son el terreno exacto donde se construyen los cimientos del carácter. Son el requisito previo e innegociable para poder aguantar el peso brutal y la responsabilidad que vienen con las grandes alturas. Para poner esto en un contexto real, el material plantea una situación hipotética muy fuerte: tratar de ayudar a alguien que ha sufrido traumas severos en su pasado. Un líder inseguro, alguien que necesita desesperadamente impresionar a los demás, podría terminar revelando sus traumas íntimos con un nivel de detalle espeluznante, solo para demostrar precisión frente a una audiencia. Es una dinámica triste, la verdad. Muestra cómo la falta de carácter te puede llevar a pisotear la dignidad de alguien vulnerable, exhibiendo sus heridas más profundas solo para ganarte el aplauso de la multitud.
Pero por el otro lado tenemos lo que la fuente llama el enfoque amoroso. Y el mensaje aquí es la noche y el día. En lugar de ventilar el dolor ajeno en público, este enfoque se trata de consolar en privado, de asegurar que hay esperanza y un plan de restauración, sin exponer a la persona. La gran lección es esta. El verdadero carácter, el que se forja con empatía, prefiere 1000 veces sacrificar su propia reputación y el deseo de asombrar a la gente con tal de proteger a quien realmente lo necesita. Pasamos ahora a nuestra cuarta sección, el tercer pilar, la maduración de los dones. Hay un principio que no se puede evadir. En la naturaleza no hay nacimientos de adultos, ¿verdad? Y con las habilidades pasa exactamente lo mismo. Todo requiere un proceso estructurado, específicamente, de 4 etapas. Primero, la revelación, que es simplemente recibir esa chispa o idea inicial. Segundo, la interpretación. Aquí es donde hay que sentarse y hacer el trabajo mental de entender qué significa realmente. Tercero, la aplicación. Definir los detalles concretos, el quién, qué, cuándo y dónde. Y cuarto, recién ahí, la proclamación, comunicarlo claramente. Si alguien intenta saltarse estos pasos y soltar la idea cruda, el resultado casi siempre es una confusión tremenda. Ahora hay un ingrediente clave en esta receta de maduración que a nadie le gusta, y es el tiempo. Es revelador mirar los periodos de espera históricos. Jeremías tuvo que esperar 17 años desde su llamado hasta que alguien lo escuchó. Samuel pasó por 25 años de preparación para ser plenamente reconocido. Y Moisés, 40 años. O sea, vivimos en una cultura que exige resultados para ayer, gratificación instantánea, pero el análisis deja claro que soportar décadas de maduración en la sombra es, más que una excepción, la regla, antes de que una comunidad pueda confiar de verdad en las habilidades de alguien. Vamos a la sección 5. Sansón versus Samuel. Todos estos pilares hacen un clic perfecto cuando comparamos a estas dos figuras históricas. Por un lado tienes a Sansón. Un poder bruto inmenso, un talento sobrenatural indudable, pero con un carácter bajísimo. Era un lobo solitario, operaba basado en su ego, y bueno, sabemos que eso lo llevó directo a un final trágico. Y por el otro lado está Samuel. Él es el modelo de los 3 pilares en acción. Mucha integridad, no trabajaba solo, de hecho, fundó escuelas para crear responsabilidad y comunidad. El resultado, unificó a toda una nación que estaba hecha a pedazos. Es simple, el talento sin estructura destruye. Pero cuando el talento está cimentado en el carácter, construye un legado. Y todo este recorrido nos deja justo aquí, con una pregunta que da mucho en qué pensar. Después de ver lo indispensable que es ser parte de una comunidad, forjar carácter en los peores valles de la vida y dejar que nuestras habilidades maduren con el tiempo, ¿acaso la cultura de hoy en día prefiere el talento espectacular y crudo por encima del carácter profundo que se necesita para sostenerlo? Es un cuestionamiento súper provocador que nos reta a repensar cómo estamos midiendo realmente el éxito. Hasta la próxima.